La Junta General del Principado de Asturias es la institución más importante del Principado de Asturias, ya que tiene su origen directamente en la voluntad popular al ser sus miembros elegidos democráticamente. Es el máximo órgano legislativo autonómico y elige al presidente del Principado de Asturias, controlando y orientando la labor del gobierno. Heredera de nombre de la secular Junta General que tuvo su origen en las reuniones o concilios de los concejos entre los siglos XIV y XV. Son conocidos sus avatares desde 1496 hasta 1835, alternando periodos de esplendor con otros de decadencia. La división provincial establecida a principios del XIX acabó con una asamblea que fue clave en nuestra historia. La Diputación Provincial se convirtió a partir de entonces en el órgano de gobierno y representación de Asturias. La descentralización autonómica iniciada en 1978 en base a la Constitución española marcó el desarrollo del Principado de Asturias como comunidad autónoma. La Asamblea Legislativa adoptó el nombre de Junta General del Principado de Asturias y quedó definitivamente constituida el 8 de marzo de 1982. El actualmente conocido como Salón Europa fue el antiguo salón de recepciones donde se realizan los actos protocolarios de la Junta General del Principado. Se debe su cambio de nombre a la celebración en él del Encuentro de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, celebrado en octubre de 1997. Acoge presentaciones de las publicaciones realizadas por la Cámara en acto denominado de Aula Parlamentaria, que es también foro de debate y reflexión, nacido en la cuarta legislatura con el fin de reforzar la vinculación de la Junta General con la sociedad. Situado en la planta baja del edificio está el nuevo hemiciclo, que sirve de sede al Pleno del Parlamento. Fue inaugurado el 4 de diciembre de 1998 tras una reforma especial que significó la recuperación de este espacio para las tareas parlamentarias. Rodeado por zonas de reunión y descanso, el nuevo salón de plenos es un lugar que permite el desarrollo adecuado de las sesiones a las que asisten los 45 diputados de la Junta General, más los miembros del Consejo de Gobierno y los senadores designados por la Cámara. El Pleno discute y en su caso aprueba iniciativas legislativas y debate las cuestiones de orientación y control de la acción de gobierno. Tras el trabajo de los diputados asturianos hay toda una organización administrativa, toda una dotación de medios personales y materiales que hacen posible el buen funcionamiento de la Junta General. En la imagen, la biblioteca de la Cámara. El servicio de documentación, biblioteca y archivo gestiona la base documental de la Junta, materia prima indispensable para la valoración de los estudios relacionados con la actividad parlamentaria asturiana. La Sala de la Constitución es un espacio de especial relevancia por su decoración. Destacan sus vidrieras y el trabajo en madera, así como sus pinturas, y porque fue tradicional salón de plenos, tanto de la extinta Diputación como de la Junta General hasta finales del año 1998. Al dejar de cumplir su función de receptor de los plenos, pasó a denominarse de la Constitución, en justo homenaje a nuestra Carta Magna. Actualmente se utiliza fundamentalmente para comparecencias de miembros del Ejecutivo, de personalidades que han de asistir en su trabajo a las comisiones del Parlamento. La Sala Argüelles es el habitual lugar de reunión de la Junta de Portavoces, quienes, entre otras tareas, fijan fecha y hora de celebración de los plenos del Parlamento y de los asuntos en ellos a tratar. Los portavoces son designados por los propios grupos parlamentarios y ostentan su representación a todos los efectos. Muchas gracias por ver nuestro vídeo hasta el final. Recuerda que si te apasiona la historia de Asturias y quieres conocer cada rincón de nuestro Principado, nuestro canal de YouTube está hecho para ti. Nos apoya mucho cada suscripción, cada like y cada comentario. También, por supuesto, que compartáis este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.